Son 7 las afecciones preternaturales. Preter significa fuera de, naturales, fuera de lo normal, fuera de lo natural, de los demonios contra los seres humanos. 3 son a objetos, animales y plantas y lugares. Es lo que se llaman infestaciones. Y 4 son a las personas. Las infestaciones, pues, de lugares, por ejemplo, donde empiezan a experimentarse situaciones raras, objetos que se caen. Recuerdo pues a la habitación de una chica que vinieron los padres a ver, donde aquello era un poltergeist, o sea, era una cosa tremenda. Habían estado haciendo ouija, los padres no lo sabían, durante año y medio en ese lugar, y claro, ahí se estaba liando pues, la mundial. A veces son infestaciones a objetos, amuletos. Recuerdo el caso de una persona que cuando estaba de prácticas, aprendiendo con el sacerdote que nos iba enseñando, pues precisamente de Alcalá, este me dijo que ese día presidiera yo. Y el Señor me puso en el corazón preguntar a los demonios, en el nombre de Jesús, que si había algún amuleto. Y dijeron sí, la bola de cristal con el dragón negro. Fue destruido, el marido pues dijo, ahí va, pero si habíamos destruido todo, pero esto nos lo han regalado ahora en Navidades. Y bueno, fue destruirlo y desaparecer la posesión. Son objetos. Luego también puede haber infestaciones en animales, en plantas, una cosecha que inexplicablemente se pierde de la noche a la mañana, un animal que empieza a volverse agresivo contra su dueño, cosas así. Pero luego están las 4 afecciones extraordinarias contra los seres humanos. La primera es la vejación. Lo que le sucedía, por ejemplo, al santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que cada vez que venía un penitente de mucho tiempo sin confesar, el demonio le daba una paliza por la noche para que no pudiera levantarse al día siguiente, porque estuviera agotado. Y pues ese tipo de vejaciones, cosas externas. Un segundo nivel es la opresión o la influencia diabólicas, que ya es algo más íntimo, ya son enfermedades, es un bloqueo, es una ofuscación, es inexplicablemente una persona es infiel a su mujer y de pronto queda lo que se llama un amarre, queda atado por otra persona que no, tú dices, lo ves fríamente y dices, esto no tiene explicación ninguna. Y surge de esto, se reza y desaparece y la persona vuelve en sí. Y son influencias. En tercer lugar, es algo todavía más íntimo, la obsesión diabólica. Obsesión es que tú vas al psiquiatra y el psiquiatra dice, mire usted, esto no tiene que ver nada conmigo, esto es una cosa de otro orden. Este sacerdote me va a abandonar, no me voy a salvar, son obsesiones por temas que el médico dice que no entran dentro de su ámbito de competencia. Y finalmente está la posesión, cuando el demonio, los demonios, suelen ser varios normalmente, toman posesión del cuerpo de la persona y en ese momento pues la persona, cuando está en trance, no controla. A veces solamente se le da importancia a la posesión, pero las personas vejadas, influenciadas, oprimidas, obsesionadas, sufren tanto o a veces más incluso que las personas que tengan posesión. ¿Por qué permite Dios estas vejaciones? Porque es la pregunta del millón. Es decir, ¿por qué una persona? Bueno, en ocasiones es el interesado o la familia la que ha autorizado a los demonios a atacar. Pero otras veces no. Otras veces, como vamos a ver, hay tres puertas en las que el interesado no tiene ninguna culpa y es víctima de aquello, como le pasó al santo Job o como ha pasado a muchos santos. Tengo aquí, por ejemplo, además del caso de Job, pues que se relata para dejar claro que eso puede, el caso de Anneliese Michel, la protagonista de la película del exorcismo de Emily Rose. Bueno, es una mujer santa, joven, que la Virgen le revela
que había permitido su hijo esta posesión para que diera testimonio a mitad del siglo XX en la Alemania materialista de mitad del siglo XX, diera testimonio de la existencia del espíritu. Por ejemplo, Santa Gema de Galgani, ya he dicho el santo cura de Ars, San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, que tuvo que ser exorcizada en lecho de muerte porque fue el arzobispo a verla y el médico le dijo que el cuadro clínico que ella tenía no se correspondía con la analítica que le habían hecho y que estaba sufriendo un ataque. No tenía posesión, tenía ataques, tenía influencia. Estas personas, muchas veces que son víctimas, luego cuando se liberan, el Señor les deja un poder intercesor maravilloso. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, cada vez que lo invocaba en las oraciones, pues los demonios se aterrorizaban. Siempre, muchas veces decían, no, el Barbas no, el Barbas no. Por favor, o sea, le tienen verdadero terror, porque él fue muy vejado y el Señor le ha concedido un poder muy grande de interceder para liberar a los atribulados por los espíritus. Ya digo que a veces uno es responsable y otras veces no. ¿Cómo se vence a los demonios? Es muy importante que la victoria es con la oración dirigida a Dios. Esto lo aprendí en una ocasión que estaba de paso, en una misa al acabar, estuvieron rezando por los enfermos y de pronto había una persona poseída y saltaron los demonios. La retiramos porque no se debe hacer liberación en público y estuvimos orando. Y cuando llevaba 1 hora y pico, yo estaba agotado. Yo no era exorcista de esa diócesis y no podía hacer exorcismo, pero hice oraciones de liberación. Y estaba agotado. Y le dije a la Virgen interiormente, Madre, échanos una mano, porque yo ya no sé qué más hacer para que se vayan estos. Dile a San Miguel que ayude. Y efectivamente, en un momento, de pronto veo que la señora levanta el puño, yo pensaba que iba contra mi cara, y no, era como si blandiera una espada, y dijo, alabado sea el Padre. Dijo, ¿esto qué es? Porque indudablemente ella no era voz de hombre, no era, los demonios no dicen esas cosas, y me dice una persona que estaba al lado, Padre, es San Miguel. Y pues alabado sea el Hijo. Entonces me di cuenta de que San Miguel nos estaba enseñando a derrotar a los demonios. ¿Cómo? Alabando, dirigiéndonos a Dios, no a ellos, sino dirigiéndonos a Dios. Es como hay que actuar, no darles protagonismo. Ellos quieren ser el protagonista de las personas atribuladas y no hay que darles protagonismo. Y es un ministerio en el que hay que actuar con mucho discernimiento, para discernir, por ejemplo, lo sobrenatural de lo preternatural, es decir, lo que es una persona que hace un milagro con el poder de Dios, de lo que es un curandero, que cura algo, no milagrosamente, pero sí mejora la enfermedad, con el poder de los demonios, invocando a los demonios, que son los curanderos. ¿Cómo distinguirlo? Pues muy fácil. Si cobran, eso no es de Dios. Y si tienen protagonismo, tampoco. El verdadero taumaturgo, el verdadero persona que tiene el carisma de sanación, es una persona humilde y además que no se le ocurre cobrar jamás. Y por supuesto por el Ministerio de Liberación, jamás un sacerdote debe aceptar ningún donativo, nada, absolutamente nada, que se parezca a la simonía. Hay que distinguir el don de profecía de lo que es una pitonisa, un adivino que invoca a los demonios. El profeta, ya digo, que es una persona que recibe ese carisma para el bien de los demás. En cambio, el adivino, el tarotista, lo que hace es invocar a los demonios, que son los que van a decir lo que sepan y luego van a hacer una maldición diciendo, te va a pasar esto. El demonio no sabe lo que le va a pasar, pero te maldice para que quedes atado y te suceda aquello porque tú le has autorizado al acudir al tarotista. También hay que distinguir lo que es la acción de los demonios de lo que es la acción de almas que están en el purgatorio y que todavía no han aceptado su muerte ni su purgación. Es lo que se llaman las almas perdidas. Esto es un fenómeno que se lo ha encontrado mucha gente, se lo han encontrado también muchos santos, el tema de las almas perdidas, y
que ahí desconcierta mucho a las personas, porque, claro, uno se encuentra que empiezan a pasar cosas raras, presencias raras, y no son demonios, sino personas que están en el purgatorio llamando la atención patológicamente, en el fondo para reclamar oraciones que les ayuden a encauzarse en su purgación. Ya digo que hay que discernir, son fenómenos muy complejos y que hay que actuar siempre en el Espíritu Santo, encomendándose al Espíritu para acertar en el diagnóstico y plantear la terapia adecuada. Testimonios, por ejemplo, de santos sobre las almas errantes que hayan tenido contacto con almas errantes. Está Santa Perpetua, del año 180, San Gregorio Magno, en el siglo VI, San Pedro Damiani, en el siglo XI, San Estanislao de Cracovia, también en ese mismo siglo, San Nicolás de Tolentino, en el siglo XIII, Santa Catalina de Génova, el siglo XV, Santa Teresa de Jesús, siglo XVI, Santa Margarita María de Alacoque, siglo XVII, Santa Crescencia de Jos, en el siglo XVII, también XVIII, la Beata Ana Catalina Emmerich, en el siglo XIX, la Beata Isabel Canon Mora, siglo XVIII-XIX, Santa Gema de Galgani, Santa Faustina Kowalska, San Pío de Pietrelcina. Son testimonios muy bonitos sobre estas almas del purgatorio que necesitan encauzarse y que están como apegadas todavía a la vida y sin acabar de aceptar su muerte y el camino que les toca. Dios las ha salvado porque sabe que no rechazan la misericordia, pero todavía están en la oscuridad. Es el estadio más ínfimo del purgatorio.